Antes de empezar formalmente, señores, su atención. Antes de empezar formalmente, solamente para efectos de identificar a los presentes, están los señores ministros Bruno Yufra, ministro de Producción, el ministro Eduardo Ferreira, ministro de Comercio Exterior. Por el Ministerio de Energía y Minas, entiendo que está el señor viceministro, Raúl Ricardo Pérez Reyes. De acuerdo. Por Mincetur, la doctora Estela María, ¿sí? Por Mincetur, ¿quién más está? Aparte de tu sector. Mi secretaria general, Ya. Teresa Mera, ya. y asesor jurídico, Ya. Ok. Por Indecopi, el señor Glufi. Jesús Espinosa, ya. De Senermín, señor Tamayo. Y Arturo Vázquez. Por Ociptel, Gonzalo Ruiz. Ya. Por Ocitrán. Ya. Bien, por calle. Ocitrán. ¿Ociptel ha venido con alguien más? Sí. Sergio Cifuentes. SBS. Doctora Guillén, ¿no? ¿Quién más de SBS? ¿Oscar Vaso de SBS? ¿Perdón? Ya, me hace el nombre. Por SUNAS, ¿ha venido? Ya. Ok, ¿alguna otra entidad que no habíamos mencionado? Estamos todos. La congresista Paloma Noceda nos honra con su presencia. Hola. Muy bien, ahora podemos ya empezar formalmente la reunión. Junto con la congresista Paloma Noceda, que integramos este grupo de trabajo por inversión y generación de empleo. Agradecemos la presencia del señor ministro de Economía y Finanzas, del señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, del señor ministro de la Producción, de los señores altos funcionarios de los organismos reguladores del Estado. El objeto, señores ministros, es el siguiente en esta reunión. El Pleno del Congreso ha encargado a este grupo de trabajo evaluar la posibilidad de generar alguna legislación en relación a la regulación de fusiones, ¿no?, empresariales. La prensa a veces lo extiende y tampoco lo descartamos a los temas de monopolio, en fin, ya veremos a qué arribamos. Y tuvimos hace un mes una primera reunión de expertos que opinaron en uno y en otro sentido, absolutamente válidas y respetables todas las opiniones, pues este es un tema de suyo muy controvertido.
Entonces, la idea de este segundo encuentro es solo entre personas integrantes del sector estatal, ministros, organismos reguladores, con la finalidad de que el Estado tenga algunos lineamientos más precisos, ¿no? Y digamos, hablemos desde el punto de vista del gobierno un solo lenguaje. Obviamente no aspiramos a que esta sesión termine el tema porque una lluvia de ideas, en fin, ya ustedes afinarán un documento después, ¿no? Pero sí creo que va a ser muy interesante poder escuchar los puntos de vista, del sector público en esta materia, ¿no? La doctora Tania Zúñiga, que es una de las expertas que ha venido trabajando con nosotros, ha preparado una breve intervención. Entiendo que el señor Gaglufi de Indecopi también tiene otra breve intervención, lo que nos pueden servir de insumos para nuestra conversación, ¿no? Son muy cortas. Doctora Zúñiga, ¿puede usted empezar? Y la presento a todos nuestros asistentes para que la conozcan, si es que no la conocen. Muy buenas tardes, distinguidos ministros y funcionarios del Estado, señor congresista, presidente del Grupo de Trabajo Pro Inversión y Generación del Empleo, distinguidos colegas, estimado público presente. El día de hoy tenemos una agenda que ha venido ya formando parte del debate sobre la introducción o la conveniencia, la introducción de un control de concentraciones empresariales en el Perú. Y en esta oportunidad me gustaría establecer algunos alcances del control de concentraciones, como también un breve aporte sobre lo que significó en la primera sesión del debate sobre el proyecto sobre la introducción del control de concentraciones empresariales. Bien, ante todo me gustaría presentarme para quienes, algunos me conocen, otros todavía no me ubican personalmente. Me siento muy honrada por estar presente el día de hoy, esta tarde, sobre todo con altísimos representantes del Estado peruano. Mi nombre es Tania Zúñiga, soy abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. He tenido también una importante formación académica en Europa. He tenido un periodo largo de estudio, investigación y trabajo en materia de control de concentraciones empresariales en la Universidad Humboldt de Berlín, en la Universidad de Heidelberg y en estadías de investigación como el Max Planck Institut de Competencia e Innovación, en la Universidad de St. Gallen, el Instituto Universitario de Florencia y entre otras instituciones formativas académicas europeas. Particularmente mi aporte desde el punto de vista académico, eminentemente académico, es para poder fortalecer cualquier iniciativa que desde el Poder Legislativo o en coordinación con el Poder Ejecutivo se puedan establecer para el desarrollo del país. Notablemente, esta participación es un aporte modesto desde el punto de vista académico y que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy y en lo que se pueda mostrar en adelante a través de cualquier aporte. Estoy al servicio del país. Muchas gracias. Bien. Siguiente, por favor. Bien, es verdad que hablar del control de concentraciones empresariales es un instrumento de política de competencia altamente sofisticado y especializado que va a demandar un esfuerzo importante de parte del Estado peruano y también de quienes que nos encontramos desde el punto de vista o desde el sector privado y notablemente desde el sector público. Cuando hablamos del control de concentraciones, debemos centrarlo en el régimen económico que la Constitución Política del Perú de 1993 establece. Y señalo 1993 porque el Perú ha atravesado diversos cambios constitucionales desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1979. Sin embargo, todo aquello que significa libre competencia propiamente dicho en la época moderna parte desde la década de los 90 con las reformas económicas estructurales, los paquetes legislativos importantes que se dieron en aquella oportunidad y, por supuesto, ya con la entrada en vigencia de la Constitución de 1993. Tenemos en el régimen económico la Constitución dirigido a una serie de disposiciones normativas que ya muchos de nosotros conocemos, que simplemente los paso a destacar, como es el artículo 58 que establece la economía social de mercado,
el artículo 60 sobre el rol subsidiario del Estado y el pluralismo económico, y el artículo 61 especialmente sobre libre competencia y el combate a los monopolios, entre otros artículos de este mismo capítulo. Y en todo ello se resalta, siguiente por favor, el rol del Estado facilitador y vigilante a partir de lo que establece la Constitución de 1993. El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, y ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Al respecto, mucho se ha discutido sobre si existe una posible introducción a partir de este artículo constitucional para el control de concentraciones. Y es que hay que entenderlo desde el perfil del Estado o de la teoría del Estado que hemos adquirido y hemos introducido en la Constitución de 1993. Un Estado vigilante, pero también un Estado facilitador. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Continúa, por favor. Bien. El control de concentraciones empresariales es un control de estructuras, un control que analiza los cambios, las modificaciones, los efectos de estas modificaciones en la estructura del mercado. A diferencia del control de conductas, que está regulado actualmente en el Decreto Legislativo 1034, en el caso del control de estructuras, que es un instrumento de política de competencia complementario y no sustitutorio del control de conductas, aún no se encuentra regulado en el Perú con alcance general. Hay que señalar y subrayar lo último de alcance general, porque tenemos un control de concentraciones, sí, en el sector eléctrico. Bien, siguiente, por favor. Los actos de concentración empresarial. Cuando hablamos de actos de concentración empresarial, y es importante señalarlo, es decir, sobre todo para poder tomar conocimiento de aquellas operaciones que van a estar sujetas a la regulación y van a estar dentro del ámbito de aplicación de la ley y la observación y evaluación previa por parte de la autoridad de competencia, solo estarán sujetas a aquellas operaciones de concentración que se encuentren dentro de un determinado umbral. Por lo tanto, este concepto de operaciones de concentración, es verdad, es importante, pero además tiene que ser complementado con la determinación del umbral, porque no todas las operaciones de concentración empresarial estarán sujetas a un control de concentraciones. En otras palabras, el control de concentraciones empresariales pues, no condena el crecimiento corporativo externo, o sea, bienvenido el crecimiento corporativo externo, pero de todas maneras sí existe dentro de la política de competencia y en el marco del rol facilitador y vigilante del Estado un instrumento que permite evaluar solo aquellas operaciones de concentración que puedan tener un efecto restrictivo para la competencia de manera potencial, y eso lo determinará la autoridad de competencia en su momento. Bien, por acto de concentración se entiende cualquier operación económica que suponga entonces una modificación sustantiva permanente de la estructura del control de las empresas partícipes o alguna de ellas y ejerza una influencia preponderante y continua sobre las decisiones de los órganos de una persona jurídica. Siguiente, por favor. Este control se ejerce cuando se dispone entonces de una influencia decisiva sobre las actividades de una empresa a través de una serie de formas jurídicas en las cuales se va a expresar esta influencia preponderante en el cambio de la estructura de la empresa. Derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de una parte de los activos de una empresa, derechos o contratos que permitan influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos de una empresa. Siguiente, por favor. Bien, este es un cuadro que lo presento regularmente en mis clases de Derecho sobre fusiones y adquisiciones, y es que en realidad la posición de la autoridad de competencias se presenta con posterioridad al acto privado que eminentemente está fundado en la libertad contractual, libertad de empresa, y esta introducción es un procedimiento administrativo de evaluación previa. Y aún no se ha cerrado la operación, es decir, el privado tendrá que esperar la autorización, es decir, puede haber tres
digamos, tres opciones en la cual pueda resolver la autoridad de competencia. Puede aprobar la operación de concentración, puede aprobarla con condiciones y podría también no aprobar la operación de concentración. En este momento, entonces, ingresa la autoridad de competencia y luego de la resolución podremos nosotros hablar ya de un cierre a la operación del acto privado. Y esto es únicamente para aquellas operaciones que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la norma. Como ustedes ven, esto es tanto para operaciones de tipo convencional, es decir, aquellas que ingresamos a tratar a nivel de la negociación contractual, definición del contrato, como también las no convencionales a través de las ofertas públicas de adquisición. Siguiente, por favor. Bien. Quería además, había mencionado a quienes me han dado la oportunidad de poder establecer unos minutos de su atención, un breve panorama sobre dónde nos situamos legislativamente en América Latina y en el mundo. Por favor, adelante. Siguiente. Bien, en cuanto a las reformas económicas y política de competencia, vamos a notar en primer lugar que hay espacios marcadamente establecidos sobre el desarrollo legislativo de la política y legislación de competencia en América Latina, vinculado a las reformas económicas. Siguiente, por favor. Un poquito más acelerado. Perfecto, el siguiente. Grosso modo, y solamente he bosquejado algunos aspectos, me parece, principales, pero podría obviamente este cuadro enriquecerse sobre las características de estos periodos de política de competencia que han caracterizado estos tres momentos. En primer lugar, desde principios del siglo XX hasta la entrada en vigencia de las reformas económicas que atravesó toda la década de los 90 en América Latina, después de la década perdida de 1980. De los 80 establecemos, en primer lugar, todo el rol, digamos, las características particular que subraya la tabla que se presenta es sobre el rol del Estado en la economía nacional. Como ustedes pueden ver, el rol del Estado era un rol intervencionista, o luego pasamos a una liberalización de los mercados, un flujo de capitales, apertura de los mercados, una mayor seguridad jurídica, otorgando confianza a los operadores económicos, y finalmente ingresamos ya al milenio también con algunos importantes instrumentos de política económica a través de los acuerdos comerciales. Y estos acuerdos comerciales, es importante también destacarlo, tienen algunos capítulos específicos sobre políticas de competencia que habría que también estudiarlos y evaluarlos en el momento que se tome la decisión de introducir el control de concentraciones. Siguiente, por favor. Bueno, esto es una situación únicamente, digamos, histórica, para poder presentarlo solamente en una diapositiva, un esfuerzo de resumen, para poder situar el derecho antitrust, el derecho antimonopolio, política, legislación antimonopolio a nivel digamos, a nivel global. Esto nace significativamente en los Estados Unidos, ¿no? Tenemos los instrumentos jurídicos desde la época del siglo XIX, con la Sherman Act de 1870, el Clayton Act de 1914, pero también vamos a tener que observar a nivel mundial toda la influencia que ha tenido desde el punto de vista de la regulación digamos, del crecimiento corporativo externo en otras latitudes, como es el caso de la Unión Europea. Tenemos el primer reglamento en el año 89, sin embargo, con anticipación a este reglamento, ya la Unión Europea había tenido un marco legal, pero no de manera específica, sino un marco de cláusula general. Finalmente, en el año 2004,